Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos que nos acompañan. Estamos muy contentos y agradecidos del Señor por esta hermosa oportunidad de poder compartir con todos ustedes algunos acontecimientos y los grandes eventos proféticos que están ocurriendo alrededor del mundo. Y nos preguntamos en esta tarde la siguiente pregunta. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Ha escuchado esta frase? Me imagino que sí, el nuevo orden mundial. Esta frase, queridos amigos, se hizo muy famosa al usarse por la década de los 90 por el expresidente estadounidense George Bush, aunque fue usada también por otros anteriormente. Todos, desde David Rockefeller hasta Hitler, han usado esta frase, o al menos un razonable facímil de ella. Si usted se ha fijado, querido hermano, en la parte posterior de cualquier billete de $1, bajo los símbolos masónicos de la pirámide y el ojo que todo lo ve, está la frase Novus Ordo Seclorum, que puede traducirse como nuevo orden mundial. Pero en realidad, los nuevos órdenes mundiales no tienen nada de nuevo, porque siempre han existido. El levantamiento y la caída de los grandes imperios, desde el imperio persa hasta el británico, y todos cuantos emergieron entre ellos, pusieron en marcha un nuevo orden mundial. Actualmente, queridos amigos, existen tres grandes poderes interesados en obtener el control del mundo y en establecer este nuevo orden mundial. Estos son la Iglesia Católica Romana, los Estados Unidos de Norteamérica y el movimiento de la nueva era. Existen también otras entidades globalistas que tienen el mismo fin, pero que en cierta manera están vinculados a estos grandes poderes. Presidentes de diferentes países, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y principalmente el Vaticano están actualmente colaborando abiertamente en la creación de un nuevo orden mundial, el que promete erradicar la pobreza y las crisis existentes, centralizando la economía y el poder político en una sola nación. Y el papel protagónico de todo esto, ¿sabe usted quién lo tiene? El Papa Francisco. El Papa Francisco en todos sus discursos apunta exactamente a lo mismo. Él ha logrado movilizar a la acción a todos los políticos, religiosos y grandes agencias. Plantea la creación de una autoridad política mundial y expone un único modelo para salvar el mundo. Y es por eso que en esta tarde nos preguntamos, ¿quién será este líder mundial? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuáles serán las consecuencias que trae todo esto? ¿Qué nos dice la Biblia y el espíritu de profecía al respecto? Para entender todo esto, querido hermano, y para entender lo que está pasando, es necesario conocer la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Y un estudio de estos eventos nos ayudará a entender que estamos viviendo actualmente en el tiempo predicho hace cerca de 100 años, cuando se unificaría el mundo en términos económicos y religiosos para forzar la libertad de conciencia. Querido hermano, Dios escogió a esta amada iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, para que presentara al mundo la verdad sobre lo que hay detrás de este nuevo orden mundial. Les invitamos a escuchar este análisis en el cual hablaremos sobre el mayor engaño que envolverá a los habitantes del planeta Tierra. Y para esto quiero presentarles a un amigo nuestro, un amigo que también nos acompaña, un hermano en Cristo que también tiene un rol importante en esta tarde, quien nos ayudará a profundizar este y otros grandes temas en relación al nuevo orden mundial. Bienvenido, querido hermano, y gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor, es un privilegio de poder llegar aquí, venir con la intención de poder analizar, analizar cada uno de estos eventos proféticos que vienen avanzando.
Así que hermana, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Así que muchas gracias de poder venir aquí y compartir con muchas personas más de todo esto que está sucediendo por todas partes en el mundo. Y para comenzar, queridos amigos, quiero invitarles a observar el siguiente video que nos habla acerca de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU llevada a cabo el año 2015. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Muy interesante el video que acabamos de observar y me llamó la atención algo, querido hermano. Habla allí de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual fue escenario importante de una celebración llevada a cabo allí el año 2015. ¿Cómo podemos entender qué es lo que ocurrió allí en aquel lugar? Sí, efectivamente tenemos que irnos al principio para poder entender este tema, y este video tenemos que empezar desde el principio. Y dice así, la escritura dice, y en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí a Dios en el principio, un Dios creador. Después que hace todo bonito, útil, maravilloso, hermoso, crea la pareja, crea a Adán y Eva y le da la responsabilidad de poder administrar todo lo bonito que Dios había hecho. Y yo me imagino cómo Adán y Eva trabajaban la tierra desde el lunes
desde el domingo, primer día de la semana, hasta el viernes, sexto día de la semana, y de acuerdo a la instrucción de Dios, ellos cesaban el viernes y reposaban de sus trabajos semanales cada día sábado, cada séptimo día, reconociendo y recordando que el Creador, o sea, Dios había creado todo. Entonces le daban toda la honra y la adoración a Dios Creador. Claro que sí. Sabemos que Dios creó a nuestro mundo con un tierno cuidado. Y a nuestros primeros padres se les dio, tal cual como usted decía, hermanos, el dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Recuerdo que dice ahí el libro de Génesis que el mundo era bueno en gran manera, pero hoy en día, ¿qué ha pasado? Porque nosotros observamos alrededor del mundo que la naturaleza está quebrantada. ¿Qué es lo que ocurrió allí con nuestra naturaleza, con esa hermosa creación? Bueno, por causa del pecado, el clima se alteró. El clima se alteró justamente por causa del pecado. Todo cambió. Antes los seres humanos eran inmortales y ya empezaron a morir. Vivían 900 años, 800, 500, 300, y hoy en día apenas estamos llegando a los 90. Entonces eso es parte de la alteración por causa del pecado. Los seres humanos antes tenían una estatura casi de 4 metros, y también eso fue alterándose hasta el día de hoy. Entonces vemos un cambio total, y en el medio ambiente se alteró el clima. Antes la temperatura era agradable y ahora hubieron un desequilibrio, mucho frío y mucho calor. Entonces todo se fue alterando, el clima tanto físico, el ser humano mental y espiritualmente. Claro que sí, hermano. Y tal cual como lo podemos observar, este pecado trajo consecuencias no tan solo en la naturaleza, sino que en la parte espiritual del ser humano. Y me recuerda allí una gran historia que se encuentra precisamente en el mismo libro de Génesis. Esta historia de dos hermanos, que estoy segura que más de algunos de nuestros amigos y hermanos que están escuchando la habrá leído en alguna oportunidad. La historia de Caín y Abel. ¿Se recuerda, hermano? Bueno, sí, yo estoy notando en esa historia que tú acabas de mencionar, estoy notando el inicio en la mente de Caín a una religión panteísta, una religión filosófica, una religión basada en la madre naturaleza, en el medio ambiente, en el cuidado del planeta, pero no así en la importancia de Dios como creador. Entonces ahí podemos ver el inicio, una ideología nueva en la mente de Caín, no así en la de Abel, que Abel confió en los méritos de Cristo para poder él ser restaurado un día, y Caín no. Entonces, producto de que no tenían la misma ideología, finalmente Caín se levantó en contra de su hermano Abel y le dio la muerte. Imagínate lo que puede hacer una ideología fanática, fundamentalista, y que no está basada en la palabra de Dios. Eso pasó realmente en la mente de Caín, el primer líder panteísta que podemos conocer. Dios se cansó del ser humano, de que todo era de continuo solamente el mal. Entonces Dios, bueno, llegó el momento, ya se dijo, ya basta, ya no puedo soportar más esto. Y le dio una oportunidad a los seres humanos de 120 años para poder arrepentirse. Sin embargo, no lo hicieron. Dios envió el diluvio y fue todo destruido. Y al final hizo el pacto a través del arco iris con 8 personas sobrevivientes, donde Él los quiso encauzar nuevamente en la senda correcta. Y precisamente se levanta un hombre valeroso, líder en ese tiempo, que no le creyó a Dios. Por lo tanto, organizó un nuevo orden mundial ya en ese tiempo, imagínate.
En ese tiempo organizó un nuevo orden mundial dirigido por él mismo, organizó a todos los ciudadanos que vivían en ese tiempo y le dijo, vamos a construir una estructura que llegue al cielo para poder salvarnos si Dios no destruye nuevamente. Y así empezó. Dios permitió que empezara con ese proyecto, pasaron los días, las semanas, los meses, los años, no sé cuánto habrán demorado, pero pasó un tiempo que ellos avanzaron en el proyecto, pasaron las nubes y cierto día Dios los visitó y finalmente destruyó el proyecto. Confundió las lenguas y cayó un rayo del cielo a la cúspide y la destruyó. Hasta ahí quedó el proyecto. Este personaje al cual usted se refiere es Nimrod, ¿no es cierto? Este hombre fuerte y cazador que no le creyó a Dios y que organizó desde aquel entonces, tal cual usted lo dijo, un nuevo orden mundial, que en la escritura se aparece con el nombre de Torre de Babel. Y si nosotros realizamos el paralelismo en la actualidad, este hombre o Nimrod moderno hoy en día, lo podemos ver en el actual obispo de Roma, el Papa Francisco, quien también, ¿no es cierto?, reescribe este mismo proyecto babilónico a través de algo muy importante que él hizo desde su puño y letra, esta encíclica Laudato Si. Cuéntenos un poquito más acerca de esto. Bueno, sí, claro, efectivamente, hoy tenemos nuevamente un líder mundial que no le cree tampoco a Dios y él encausa un proyecto nuevo de poder cuidar la casa como la tierra y lo escribe en una encíclica llamada Laudato Si, donde ahí da las pautas para poder cuidar nuestro planeta. Ahí están las pautas, son etapas que se van cumpliendo, se van organizando y este líder es la mejor manera de poder reunir a todos los presidentes del mundo en Naciones Unidas, donde están organizados, para llevar adelante el proyecto con más fuerza y poder reconstruir. Esta gente son constructores, son gente pagana, son gente de sociedades secretas donde su líder, Lucifer, portador de la luz, el que le da las indicaciones para poder reconstruir una nueva Torre de Babel. Entonces, a través de los líderes de Naciones Unidas, están llevando a cabo todo este proyecto por todo el mundo. Es increíble, pero es así. Como bien hemos visto este video, donde se reúnen los 193 países miembros en la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015, donde firman todos la Agenda 2030 o Agenda del Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos, 17, y si tú te pones a mirar cada objetivo, tiene un plan global, multilateral, transformativo, que nadie se debe quedar atrás. El objetivo número 5, como esta gente son paganas, el objetivo número 5 es la destrucción total del matrimonio del principio, cuando Dios dijo varón y hembra los creó. Por tanto, Dios los bendijo y le dio la bendición para que ellos se multiplicaran, tuvieran hijos. Entonces hoy en día estamos observando la destrucción precisamente de eso. Y también de la familia en general, los hijos. Los hijos ya están siendo confundidos si un varoncito nace y crece y ya no se sabe qué es lo que es, si es varón o puede ser mujer también. Y la niña también, si va creciendo con la educación escolar, le van metiendo en su cabeza que ella no es mujer, ella puede ser un varón. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y eso es mundial porque viene metido en estos objetivos de la Agenda 2030, el objetivo número 5, igualdad de género. Y en la mitad de esta agenda vemos un ojo masónico en el objetivo número 13, donde dice acción por el clima. ¿Te das cuenta? Es la destrucción total del plan de Dios original.
Acción por el clima. Eso significa que todos los líderes mundiales se fueron a Francia el mismo año 2015, en el mes de diciembre, estudiaron la encíclica Laudato Si del medio ambiente y ahí nace el gran acuerdo de París sobre el cambio climático. L'accord de Paris pour le climat est accepté. We are in a race against time. The area of consumption without consequences is over. The power to build a better world is in your hands. Now is the time for ratification and implementation. It is a time to act together. Action on climate change is essential for creating a livable future. I count on your support. Sin lugar a duda, este Laudato Si, esta encíclica, marca la necesidad de realizar una revisión profunda de nuestro proceder individual y colectivo para el cuidado de lo que es nuestra casa común, ¿no es cierto? Ese es el llamado que hace el Papa Francisco de alcance inclusivo y ecuménico. Y este documento que vincula a la persona con la naturaleza, con la creación, nos lleva a un objetivo, a un propósito. ¿A qué es lo que nos encausa esta encíclica Laudato Si? Parte de esta encíclica medioambiental nos encausa para que en el mundo podamos hacer cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo. Si tú te pones a pensar y vas al siglo XVIII, cuando empieza la era preindustrial, donde la tecnología cumple un rol importante en el crecimiento de la sociedad, donde las energías como el carbón, como el gas natural y el petróleo, cumplen una importancia tremenda para el traslado de los alimentos, para la producción. Te das cuenta cómo los aviones, los autos, los trenes en ese tiempo a carbón, todo eso trajo tremendos cambios para que tal vez hoy en día lo estamos recién, la misma industria, que tanto contamina en la fábrica día y noche contaminando el medio ambiente. Entonces hoy en día el líder Papa Francisco está haciendo un llamado a un cambio de energías fósiles a las energías limpias, como la energía solar y la energía eólica. Otro tema que se toca aquí en esta encíclica es el tema económico. La economía tiene que ser encauzada una economía de los pobres, una economía igualitaria, sostenible, equitativa, resiliente, una economía para el bien común, para que todo el mundo pueda ser beneficiado con todo esto. Ese es otro tema muy, pero muy importante. El tema de la economía mundial tiene que ser corregido. Los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente, hoy en día tienen que ser redirigidos para una economía global, multilateral, donde ya el billete moneda tiene que desaparecer y tenemos que entrar a una economía digital,
donde cada ser humano va a tener que dar cuenta de lo que gasta. Ya va a ser un control más minucioso de cada ser humano. Los estados van a tener que intervenir en la economía de cada ciudadano. Eso es un cambio, un reto que también vamos para allá. Son etapas que se están cumpliendo en Naciones Unidas y que mucha gente no se está dando cuenta. Entonces el tema económico es un tema vital que en los próximos meses, los próximos años, ya vamos a ver un cambio rotundo en todo esto. La economía dirigida hacia los pobres, según el Papa jesuita Francisco. Así es, hermano, y justamente mientras usted hablaba, recordé aquella noticia que salió hace poco en la internet, donde el Papa convoca a economistas para hacer un pacto común. Francisco invita a todos los economistas y emprendedores del mundo a poder participar de un gran evento que tendrá lugar entre el 26 y 28 de marzo del próximo año del 2020 en Asís. Y fíjense que este no es un evento cualquiera, sino que es un evento en el cual se realizará un pacto común, el cual tiene como objetivo cambiar la economía actual. El Papa Francisco propone cambiar el paradigma económico y quiere que sean los jóvenes el motor de ese cambio. Por eso ha convocado para 2020 a jóvenes economistas y empresarios que quieran ayudarle en la tarea de humanizar un sistema económico que ha olvidado servir a las personas. In effetti, l'ispirazione di questo evento. La inspiración de este evento está en el magisterio del Papa, que desde Evangelii Gaudium y después en Laudato Si ha denunciado fuertemente el estado patológico de una economía que mata, mostrando cómo esa economía mata a las personas y al medio ambiente, matando así también el futuro. El Vaticano ha presentado este evento que lleva por título Economy of Francesco. El Papa ha escogido la ciudad de Asís del 26 al 28 de marzo de 2020 para acompañar a jóvenes de todo el mundo en una reflexión sobre el tipo de economía en la que vivimos. La idea era llamar a quien se está formando para hacer la economía del mañana y hacer un pacto con ellos para cambiar este mundo. El Papa quería convocar a los jóvenes porque ellos tienen todavía la posibilidad de cambiar las cosas. En su convocatoria, Francisco propone revisar nuestros esquemas morales y mentales para que sean más conformes a los mandamientos de Dios y a las exigencias del bien común. ¿Por qué cuando un hombre muere por la calle no es noticia, pero cuando la bolsa sube o baja un punto sí lo es? Es una economía que respeta el dinero, pero no a quien debe servir, al hombre. Esto es lo que el Papa quiere discutir con los jóvenes. Su objetivo es hacer con ellos un pacto para cambiar la actual economía y dar un alma a la economía del mañana. En palabras de Francisco, cito, un pacto común para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. A través de un pacto común, promoveremos un proceso de cambio global que vea en común de intenciones no solo a los que tienen el don de la fe, sino a todos los hombres de buena voluntad, más allá de las diferencias de creencia y nacionalidad, unidos por un ideal de fraternidad, atentos sobre todo a los pobres y excluidos. Por lo tanto, hermanos, preparémonos para lo que se viene el próximo año, en donde van a haber, tal cual como decía nuestro hermano, grandes reformas económicas a nivel mundial. También el otro punto que es importante dentro de este plan global es el tema educativo, una educación en favor del medio ambiente, en favor de la casa común. Tenemos que redirigir nuestras mentes a una educación transformativa, ¿no? Eso es lo que sería otra etapa también de la etapa económica. También tiene que venir entrelazada con una etapa de reorientar a la sociedad a una educación ecológica, donde puedan ellos crecer los niños responsablemente para cuidar el medio ambiente. Entonces tienen que para eso prepararse a todos los educadores del mundo precisamente en ese tipo de ideología. La ideología que yo le llamo la misma que tenía Caín al principio cuando
él tenía una identidad distinta a la de su hermano Abel. Recordemos que Caín, cuando Dios pidió una ofrenda, él buscó la ofrenda en la madre tierra, porque él confiaba en que eso era lo que él le daba el sustento, la madre tierra, y no confiaba en Dios. Qué increíble, queridos amigos y hermanos, cómo el Papa Francisco está cumpliendo a cabalidad esta encíclica Laudato Si, porque si usted estudia y lee detenidamente esta encíclica, parte de esta encíclica también habla de la reforma educativa. Y si usted no me cree, busque en la internet, en las redes sociales, e incluso hay videos de esto que hace poco salió un nuevo llamado del Papa Francisco a un evento a nivel mundial el próximo año también, el 14 de mayo específicamente del 2020, el que va a tener como tema reconstruir el Pacto Educativo Global, cuyo objetivo es formar individuos maduros que puedan superar la división y cuidar de nuestra casa común, dice el Papa. Fíjense ustedes, hermanos, que Francisco tiene clarito lo que quiere hacer, esta gran reforma educativa para promover este pacto educativo común en las nuevas y futuras generaciones, aplicando, ¿no es cierto?, su encíclica Laudato Si. Qué increíble como todas las cosas apuntan a lo mismo, hermano. Los eventos están corriendo rápido y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, estos babilónicos siempre el método ha sido el mismo. Recordemos en la antigüedad cuando Daniel y sus compañeros y la mayoría del pueblo judío fueron llevados cautivos a Babilonia. Lo primero que hicieron es cambiar la identidad. Le dijeron a Daniel, tú, Daniel, en tu pueblo, en tu religión te llamabas Daniel, pero aquí estás en Babilonia, por lo tanto vas a tener una nueva identidad. Te vas a llamar Belsasar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un cambio de la identidad del ser humano. Un acostumbramiento a una nueva ideología. Y después de eso pasaron a cambiar las costumbres de Daniel. Le dijeron, Daniel, en tu pueblo, en tu religión, comías tus comidas, pero aquí estás en Babilonia y vas a comer la comida del rey. Eso es un cambio a la cultura, a las costumbres de un ser humano, de una sociedad. Entonces estamos nosotros viviendo esa etapa hoy en día en este mundo, desde el 2015 en adelante, con esta famosa agenda del desarrollo sostenible. Se nos está cambiando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra ideología. Y para eso se termina la soberanía y se crea un plan global de migración global y refugiados globales. Eso significa que los ciudadanos de este mundo pueden transitar libremente por cualquier provincia del gobierno mundial. Eso está también ligado a derrumbar las barreras fronterizas. Ya no más barreras y ahora se construyen puentes. Papa Francisco mucho está hablando de construir puentes y no barreras. Entonces eso está pasando en los países con el tema migratorio. Esto cada vez más vamos a ver mucho más común porque la gente va a emigrar por el tema climático, donde las sequías van a ser imposible que la agricultura pueda prosperar. Por lo tanto, miles y millones de seres humanos van a buscar refugio en países que estén medianamente mejor económicamente. Entonces eso ya lo estamos viendo y va a ser cada vez en mayor abundancia. Y por último, en esta encíclica Laudato Si nos lleva al tema de la adoración. Adoración. No sé si te acuerdas cuando el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, en un momento de su vida mandó a hacer
una estatua de oro y mandó a todos los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, los líderes y la sociedad civil en general a que se tienen que inclinar en favor de esa estatua, inclinarse adorándola. Ahí metió el tema religioso. Todo el mundo tenía que adorar esa estatua de oro. Justamente, hermano, en esta noticia me quiero detener un poquito. Quiero tomarme un tiempo porque considero que este punto es muy relevante para nosotros como adventistas del séptimo día. Me llama la atención que en esta encíclica de Jorge Bergoglio llamada Laudato Si, exista un punto, el número 237, que habla acerca de la santificación del domingo. Y como persona, como adventista, me pregunto, ¿y qué tiene que ver la santidad del domingo en un problema que está encaminado a poder, ¿no es cierto?, solucionar el cambio climático? Pero gracias a Dios, como tenemos una profeta que nos anuncia el porvenir, podemos darnos cuenta hacia dónde nos quiere llevar, ¿no es cierto?, esta encíclica del Papa Francisco. Y quiero leerles textual, si usted me permite, hermano, porque es muy importante que comprendamos lo que Francisco quiere decirnos referente a este día de reposo falso en su encíclica Laudato Si. Y leo: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o incensario, olvidando que así se quita la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De este modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Imagínense, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, el Papa en esta encíclica lo que me hace pensar es que a través de esta encíclica quiere implementar la imposición de este falso día de reposo como solución a este problema, ¿no es cierto?, del cambio climático, del clima, del cuidado de la casa común. Y si nosotros lo analizamos y lo estudiamos bien, usted estará de acuerdo conmigo, coincidirá en este pensamiento. Qué increíble, hermanos, como esta encíclica, que es una encíclica universal, incluida para católicos y no católicos, dentro de una de las, llamémoslo así, consejos que el Papa nos muestra a los grandes líderes mundiales y al mundo en general, es el domingo de la Eucaristía. Nuestra hermana White, la profeta de Dios, ya lo sabía. Y ella en la revista Review and Herald, extra del 11 de diciembre de 1888, dice lo siguiente: el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema
y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorporan en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Hermanos, esta noticia es muy importante, es muy relevante para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Espero que usted pueda estudiarla en profundidad, porque ahora en honor al tiempo no podemos profundizarlo más allá, pero es tan importante lo que el Papa Francisco quiere hacer a través de esta encíclica y esta Agenda 2030, que el fin hacia donde nos lleva es la adoración de este falso día de reposo. Hermanos, el Papa Francisco primero en esta carta, en esta encíclica, hace un llamado a la protección del medio ambiente mediante el mejoramiento de la calidad de vida humana. Está haciendo un llamado a la protección de los derechos de la familia y, por supuesto, sutil, pero concretamente, un llamado a la defensa del descanso. Y por ende, un llamado a la legislación del domingo como día de descanso común de la sociedad en general. Si se dan cuenta, hermanos, con este argumento de que la humanidad tiene derecho al reposo, de que las familias necesitan ese tiempo para fortalecer sus relaciones, además la creación también debe reposar de sus obras, el Papa Francisco insiste en que es el domingo y no otro día el que debe ser legislado como día de descanso común, yendo en contra del mandato bíblico de guardar el séptimo día de la semana, sábado, y no el primero como día santo, conforme lo dice allí la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Estamos viendo aquí, hermanos, una muestra directa de aquel poder que se levanta contra Dios o es objeto de culto haciéndose pasar por Dios, como está profetizado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. En esta encíclica, hermanos, podemos ver que se encuentra entretejido el asunto de adoración, el asunto del falso día de reposo. Por lo tanto, hermanos míos, esta encíclica no es una sugerencia lo que está dando a entender el Papa Francisco a través de esta encíclica Laudato Si, sino que es una ley que debe ser legislada por los gobiernos. Estamos hablando de un medio por el cual esta encíclica nos va a llevar a la ley dominical, repitiendo asimismo la historia cuando Constantino I, ¿se recuerdan ustedes de Constantino el Grande? En su afán por mantener la unidad del imperio, con la ayuda de los prelados cristianos apóstatas de Roma y Alejandría, y en aras de unir a cristianos y paganos en un culto común, promulgó su famoso edicto dominical. Qué increíble, hermanos. Esta encíclica que nosotros conocemos como Laudato Si, este poder del Vaticano, este poder religioso, ha promulgado mediante esta encíclica la orden de que los gobiernos legislen en favor del domingo como descanso común a la sociedad, con el pretexto de proteger, como dijimos anteriormente, la dignidad humana, la familia y principalmente lo que está tan en boga hoy en día, el medio ambiente. Ahora usted se preguntará, ¿y qué tiene de malo eso? Si son buenas intenciones. Claro que los cristianos debemos promover estos principios, pero nunca los principios que estén en contra de la ley de Dios. Y lo que el Papa está dando a promulgar en esta encíclica va en contra del cuarto mandamiento del verdadero día de reposo contemplado allí en el libro de Éxodo capítulo 20. Por lo tanto, hermanos, como dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará mudar los tiempos y la ley. El Papa, hermanos, este poder religioso, católico, apostólico, romano, está impulsando a todos los líderes, gobiernos, a todo el protestantismo apóstata, a adorar este falso día de reposo como pretexto de la familia, del descanso de la tierra,
de mejorar la casa común. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, llevar a cabo este falso día de adoración. Si tuviéramos más tiempo, entraríamos en profundidad en esto, pero no quiero quitarle más tiempo también a nuestro hermano que aquí está junto a mi lado. Y hermanos, esta encíclica es tan importante que Francisco no tan solo se quedó con ella, sino que también la presentó en el Congreso de los Estados Unidos. Cuéntenos un poquito allí qué es lo que pasó el 2015 en el Congreso en Estados Unidos. Ese tema de la visita del Papa Francisco jesuita, de la Orden de los Jesuitas, que es invitado al Congreso del país protestante de Estados Unidos, eso, para poder entenderlo tenemos que hacer un poquito de historia. Y la historia nos lleva a 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis y crea un cisma, crea un rompimiento, una separación dentro de la Iglesia Apostólica Católica Romana. Martín Lutero logra un quiebre y así nace el movimiento protestante detrás de Martín Lutero. Poquitos años después, preocupados por este gran despertar protestante, se hace un concilio en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, con la finalidad de poder terminar con este movimiento protestante. Y en ese concilio se le da la responsabilidad a la Orden de los Jesuitas. La Orden de los Jesuitas venía creada por Ignacio Loyola en 1540. Y esa responsabilidad se le da a los jesuitas para hacer la contrarreforma. Y empiezan a trabajar en todos los países de Europa donde habían protestantes. Ellos empiezan a trabajar en esa ideología de poder hacerla volver a Roma, a la madre iglesia. Ellos buscaban los métodos de poder lograr eso. Y llegan un día al país protestante de Estados Unidos con el mismo fin de poder terminar con ese país. Y para eso usan distintos métodos. Ellos crean los colegios primarios, secundarios, hacen un montón de universidades por todo el país. Empiezan a cambiar la visión de que los protestantes tenían que volver a Roma. En 1965 se organiza el Concilio Ecuménico Vaticano II con el mismo plan de poder hacer volver a los hermanos separados. Ya en ese concilio ya no se le llamaba hereje, se le empezó a llamar hermanos separados. En Estados Unidos, sin que nadie se dé cuenta, crean el Banco Central, la Reserva Federal, y empiezan a endeudar al mismo país. Estados Unidos, cada vez que necesitaba dinero, le pedía a la Reserva Federal imprimir el dinero, y al final hoy en día está tan endeudado que jamás nunca van a poder pagar esa deuda. Entonces al país lo terminaron, lo colapsaron. Eso está a punto de suceder. El país va a ir a la quiebra. Entonces, en ese cuadro va el Papa jesuita Francisco al Congreso americano. Y finalmente lo que sucede ahí es un cumplimiento profético de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, donde están juntas las dos bestias, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Y la bestia que surge de la tierra recibe todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Si tú puedes analizar el discurso que el Papa presenta en la encíclica papal Laudato Si del medio ambiente, en un momento le da la responsabilidad al país de Estados Unidos y puntualmente a ese Congreso de que ellos tienen que tomar el liderazgo del tema ambiental en todo el mundo por tema de seguridad. Entonces, hoy en día el poder lo tiene el país de Estados Unidos, y a través de Naciones Unidas va a ser que
todos los países del mundo adoren a la primera bestia, al Vaticano, a través de esta encíclica del medio ambiente. Todo el mundo se tiene que someter, por lo tanto Estados Unidos no se ha retirado del Acuerdo de París sobre el cambio climático y nunca se va a retirar. Al contrario, vamos a ver en este mes de septiembre y los meses en adelante que él va a tomar el liderazgo de este tema. Eso es lo que vamos a ver precisamente en estos días en Naciones Unidas. Todos los países del mundo se van a someter y van a seguir adelante con este plan. Claro, y no suficiente con eso, ¿no es cierto? Al día siguiente vemos que Francisco también presenta esta encíclica ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, claro. Vemos como el Papa Francisco entra a las oficinas de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015 para también unirse a todos los miembros que pertenecen a ese organismo. Entonces ahí vemos la parte política y la parte religiosa que se unen. Y el Papa Francisco le presenta la encíclica del medio ambiente, la encíclica Laudato Si, para que también la puedan integrar todos los líderes mundiales en las políticas de ellos, de sus países. Entonces aquí entramos nosotros a poder darnos cuenta que las Naciones Unidas están representando la Babilonia moderna. Todos están involucrados en el mismo proyecto de construir un nuevo orden mundial. Estamos en lo mismo de la antigüedad lo estamos viendo ahora mismo. Babilonia la Grande, que la misma Biblia la menciona en capítulo 18. Todas las naciones beben del vino, de la ira de Dios. Todas. Ahí están representadas todas las naciones del mundo, dirigidas hacia un nuevo gobierno mundial. Así es, hermanos, este mes es un mes muy importante también porque ha habido una reunión a nivel mundial, una cumbre realizada este 23 de septiembre en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, en donde se han reunido estos grandes poderes, estos grandes líderes, para poder dar soluciones concretas a lo que es el cambio climático. Es una noticia muy importante, de la cual, hermano, le pedimos que nos comente un poquitito acerca de ello. Sí, claro que sí, claro. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día, en septiembre, este mes de septiembre, ya estamos llegando a un periodo donde los líderes mundiales fueron citados nuevamente para una cumbre climática, para la tremenda cumbre del clima, de que ya ahora tienen que pasar a la acción. Ya no más charlas, no más conversaciones, no más planes, no más conferencias, sino que ahora tienen que pasar a la acción climática ahora. Y esto es lo que nosotros estamos viendo, como ya hemos descubierto que dentro de esta Agenda 2030 está el objetivo número 13, que es acción por el clima, y ahí está la encíclica del medio ambiente del Papa Francisco, y también está metida ahí el tema de la adoración a un día distinto al que Dios dejó al principio. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. Entonces aquí estamos viendo un tema escondido dentro de todo este paquete de leyes. ¿Ya? Y precisamente esto es lo que van a llevar a la acción ahora este mes de septiembre. Y significa que los líderes mundiales, tanto la política, la religión y la sociedad civil, que va a estar citada a esta cumbre, van a aceptar de pisotear los mandamientos de Dios ahora en este tiempo. Vamos a ver, rechazando los mandamientos de Dios. Así como hace mucho tiempo atrás, cuando los judíos mataron al mismo Dios, ahora los líderes están yéndose en contra de la ley de Dios. Es eso lo que vamos a ver
finalmente el broche de oro de esta gente pagana es pisotear los mandamientos de Dios en Naciones Unidas. Y ellos, este acto que van a realizar en Naciones Unidas finalmente va a traer serias consecuencias para este planeta. Esta misma gente que está queriendo, entre comillas, cuidar la casa común, ellos mismos la están destruyendo a través de los incendios provocados en cada país, en varios países ya hemos visto a través del 2015 en adelante, cómo ellos han estado provocando con diferentes formas, están provocando y destruyendo el planeta. ¿Te das cuenta? Ellos mismos lo están destruyendo y después quieren darlo la solución a nosotros. Pero en realidad son ellos los que están destruyendo el planeta. Ahora lo mismo que está pasando en el Amazonas. Esto es un plan que viene de varios años atrás, donde ellos mismos buscaron la manera de poder incendiar este pulmón del mundo. Esa es la realidad. La gente que no quiere entender no lo va a entender. No lo va a entender, pero son ellos los culpables. Y las consecuencias que va a traer es que después que se pisoteen los mandamientos de Dios, Dios va a castigar este mundo realmente. Ahora sí que van a haber un cambio climático. Ahora sí, porque Dios va a intervenir. Dios va a enviar juicios a este mundo por causa de estos líderes paganos. Entonces ahora sí vamos a ver un cambio rotundo en el clima. Cada vez va a ir empeorando más. Pero no por causa de la misma naturaleza, sino porque Dios está poniendo su mano por lo que están haciendo los líderes políticos y religiosos. Muy bien, hermanos, qué interesante todo lo que hemos hablado en esta oportunidad. Cómo me gustaría, hermano, continuar este tema que realmente nos lleva a darnos cuenta y de que estamos viviendo en el tiempo del fin y que las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Querido hermano, si usted pudiera brevemente darnos una conclusión final de todos estos acontecimientos proféticos. Hermana, mire, la conclusión que yo estoy sacando de todo esto es que estamos en presencia de un líder mundial, moderno, que está tomando dos ideologías. El líder mundial moderno, bueno, ya hemos descubierto que es el Papa Francisco del Vaticano de Roma, que él está tomando dos ideologías. Una ideología viene desde Caín, el originador del panteísmo, de la confianza en la Madre Tierra, la casa común, el planeta, donde él confió y llevó a Dios el fruto de lo mejor de la tierra. Entonces, eso es la confianza que esta nueva religión mundial está tomando, una confianza netamente en la casa común, el planeta. Y consecuencia de esta ideología, dice que Caín se levantó un momento en contra de su hermano Abel y fanáticamente y le dio la muerte, solamente por el hecho de que no se sumó a este movimiento panteísta y consecuencia de eso, bueno, su hermano Caín se enojó tanto que le dio la muerte. A eso extremo, a ese fanatismo puede llevar una ideología errada, que no está basada en Dios y en su palabra. Y la otra pensamiento que está tomando este líder mundial moderno, Papa Francisco, es la ideología de la nueva construcción de la Torre de Babel. Estamos en presencia de una construcción histórica apoyada con los líderes de Naciones Unidas, los 193 países miembros. Todos están construyendo una nueva Torre de Babel. Eso es la otra ideología que está abarcando, es transformativa, es universal, de carácter obligatoria. Entonces, la Agenda de 2030 o Agenda del Desarrollo Sostenible es una ideología netamente mundial, multilateral. Nadie se debe quedar atrás. Entonces, esa es la otra ideología que está tomando el Papa Francisco. Y quiere imponer esa ideología a todos los seres humanos. Por eso él dice que nadie se debe quedar atrás, no hay alternativa. Dios nos da la alternativa, él dice el camino del bien o el camino del mal, camino ancho, camino angosto, trigo, cizaña, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, iglesia del Cordero o iglesia del Dragón.
Entonces, Dios es distinto, nos da esa libertad de poder elegir qué camino queremos seguir, transitar. Papa Francisco no, nos impone un solo camino, una ideología panteísta y involucrarnos en la construcción de la Torre de Babel. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque estas ideologías nos pueden llevar a lo mismo que en la antigüedad de Caín, que se levanta en un momento en contra de su hermano y le da la muerte. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque puede pasar otra vez lo mismo. Dios nos está haciendo un llamado a la confianza en Él como creador y sustentador de todas las cosas. Y Él ha dejado desde el principio que 6 días trabajarás, más el séptimo, que es sábado, no hagas obra alguna. O sea, es un día de reposo, de contemplación en el Dios creador de la Madre Tierra. Entonces el llamado es a los que los que están participando de esta ideología de la Agenda 2030, de ideología panteísta, donde los 17 objetivos apuntan a cuidar la casa como la tierra, donde el objetivo número 13, acción por el clima, hace un llamado a guardar el día domingo como séptimo día de la semana, un día en honor al sol babilónico antiguo, un llamado a pisotear los mandamientos de Dios, a cambiar el verdadero día séptimo, sábado, pasarlo al domingo, un día que ellos dicen que es judío, pero no es judío porque esto viene desde la misma creación donde no había ningún judío, y lo quieren modificar, reconstruir a un movimiento, según ellos, cristiano, donde Cristo resucitó el primer día de la semana. Por algo están celebrando ese día de resurrección, y eso no tiene nada que ver con el día sábado creativo desde el mismo principio. Entonces el llamado es para que la gente tome conciencia, tome una decisión correcta, salga de este movimiento y se involucre finalmente en el movimiento original, viene desde el mismo Dios creador, donde deja el séptimo día sábado para poder descansar y reposar. Y hay que tener esperanza, lo último es tener esperanza, que no hay que tener miedo a este movimiento mundial. Aunque esté miles y millones de personas involucradas, no significa que ese es el camino correcto. Lo último, hermana, entonces le decía que tenemos que tener la esperanza de que Jehová o Cristo es nuestro pastor. Aunque nos toque andar en valle de sombra o de muerte, no tenemos que tener temor alguno, porque Él, Cristo, Jehová, estará con nosotros. Así que ese es mi último llamado, a que la gente no tenga miedo, tenga valor y enfrente esta ideología liderada en el fondo por el mismo Lucifer, Satanás. Entonces, tengamos esa esperanza, ese anhelo de llegar finalmente a encontrarnos con Dios Creador, y que Él estará conduciendo nuestra vida mientras estemos en esta tierra. No tenemos que tener miedo a ninguna nueva ideología babilónica o panteísta. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, estamos ya terminando este programa y no cabe la menor duda, a la luz de los hechos y la profecía, que desde el año 2015 en adelante han pasado eventos y acontecimientos que han tenido un rol importante en nuestra historia profética. Acontecimientos tales como la encíclica Laudato Si, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, la bula y el jubileo extraordinario de la misericordia, el matrimonio igualitario, el fin del protestantismo, eventos, cumbres y protestas mundiales en torno al cambio climático, en fin. Son tantas cosas que están pasando tan rápidamente, hermanos. Y lamentablemente estamos durmiendo. No seamos como las vírgenes insensatas que no hicieron provisión de aceite y fueron dejadas afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
El tiempo de angustia, dice la sierva del Señor, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Debemos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Pero no hay que temer, querido hermano, porque las perspectivas de tener que enfrentar el peligro y las dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que debieran avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Dice el Señor que aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia, hermanos, el cumplimiento de la profecía. Debemos estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de la reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Necesitamos, hermanos, un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente, dice el Señor, de los libros de Daniel y Apocalipsis. Son aquellos que deben recibir toda nuestra atención como nunca antes, ya que la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Pronto, querido amigo, querido hermano, se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. La Biblia no encubre la verdad, al contrario, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Es por eso, querido hermano, que es ahora el tiempo de orar como nunca antes, de estudiar como nunca antes, de entregarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante de todo esto es que usted hoy esté a cuentas con Dios, que usted pueda entregar su vida al Señor, que pueda arrepentirse de sus pecados, pueda pedir perdón a Dios, pueda estar a cuentas con su prójimo. Porque muy pronto, no sabemos cuándo, pero muy pronto, todo esto terminará. Y espero, querido amigo, que no seamos hallados faltos. Es por eso que hoy es la oportunidad. Hoy, como dice la letra de una canción, es el día de nuestra salvación. Acerquémonos a Cristo, caminemos junto con Cristo aferrándonos de su mano. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el Señor promete acompañarnos. El que persevera hasta el fin, hermano, ese será salvo. Y es la invitación que queremos hacerte en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga grandemente y esperamos reencontrarnos en una nueva oportunidad, en un próximo video que, si Dios lo permite, estaremos haciendo en un futuro cercano. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.